¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Una nueva emisión analizando situaciones preocupantes que se están dando en este momento y de las cuales la prensa nacional da cuenta. En su momento hemos hablado hasta el cansancio del tema del golpe de estado técnico, es decir, esas leyes, esas tres leyes fundamentales que terminaron con el Poder Judicial en el país como un poder controlador, como un poder que tiene la potestad de investigar en materia de penal y su consiguiente transferencia a un servicio descentralizado bajo la tutela del presidente de la República. Hoy cobra importancia la noticia que releva el periódico El País respecto a que un conjunto de fiscales, que son más bien fiscales que ya tienen un tiempo importante, una antigüedad importante en el Ministerio Público, presentan impugnación contra el concurso promovido por el fiscal general para ascensos a fiscales de Montevideo. Yo les voy a explicar la interna de la Fiscalía General, que no emerge de la información periodística. Jorge Díaz, que ejerce el mando del servicio descentralizado en forma autoritaria, despótica, quiere tener como fiscales en la capital fiscales nuevos, fiscales que se hayan formado bajo este nuevo código y bajo esta nueva institucionalidad de servicio descentralizado. Fiscales que se comporten más bien como soldaditos y no fiscales con tiempo en ejercicio de la función de tales, porque ellos están acostumbrados a cierta independencia, a cierta autonomía, que los fiscales nuevos no lo tienen. Por el contrario, los fiscales recién entrados al Ministerio Público en la égida de Jorge Díaz, hasta si se quiere, tienen una deuda de gratitud con el mismo y por lo tanto están dispuestos a ser fiscales soldaditos, a cumplir bien y fielmente lo que le mande Jorge Díaz. Y eso es lo que quiere, esa es la política de Jorge Díaz para el ejercicio del servicio descentralizado Fiscalía General. Que ustedes saben, soy el único abogado que califica a este servicio descentralizado como delincuencial. ¿Por qué? Bueno, porque hay un código absolutamente inconstitucional, inmoral y criminal que admite, que permite, que viabiliza comportamientos criminales por parte de los fiscales, como son, por ejemplo, las falsificaciones ideológicas que se realizan a través de los pactos, de esos no procesos, se le llama proceso abreviado, pero en realidad son no proceso, no juicio, son actividad administrativa, y en la que para acordar, para pactar, se violenta la realidad de los hechos, se miente en el documento público, en el pacto, y se miente también en la sentencia, como pasó, por ejemplo, recientemente en este sonado caso de Rivera, en el que se da un secuestro, en el que se dan lesiones gravísimas por amputación parcial de la oreja, de un órgano, y sin embargo se llega a una tipificación verdaderamente ridícula, sin pena de prisión efectiva, con libertad a prueba, cuando en realidad se trató de una conducta verdaderamente muy grave. Claro, todo esto se puede hacer en función del código criminal que en su momento trajo el gobierno del Frente Amplio con el apoyo de blancos, colorados, independientes. Entonces, vemos que al fiscal general ya no le basta esta legislación perversa en la que él puede ejercer despóticamente el monopolio de la acción pública y decir qué se investiga y qué no se investiga,
sino que además ahora entramos en la interna de la Fiscalía General con concursos que revisten por lo menos la apariencia o permiten la conjetura, la hipótesis de ser contrario a derecho, de ser manipulados, de buscar incorporar fiscales dóciles a este zar de la justicia penal uruguaya que es Jorge Díaz. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Por qué el Partido Nacional, por qué el presidente Lacalle Pou mantiene en el cargo a un comunista, a un fiscal comunista inepto, a un fiscal comunista que ha dado motivos para su destitución y que yo la solicité en el 2018, gobierno de Tabaré Vázquez, y que por supuesto la petición de destitución fundada que nosotros hicimos, fundada en la ineptitud? ¿Por qué? Bueno, porque mencionamos todos los casos de corrupción estructural que estaban absolutamente e injustificadamente atrasados y que siguen atrasados, y otros que fueron ilegítimamente archivados, como por ejemplo el caso de Alur, en el que sistemáticamente el fiscal general negó la pericia multidisciplinaria que demostraban claramente la ilicitud cometida por Sendic en esa causa. ¿Por qué Lacalle Pou lo mantiene? ¿Será que la denuncia del doctor Viana y del doctor Salle por el memorándum de entendimiento a nuestro juicio criminal entre Lacalle Pou y Luis Alberto Heber con UPM, que es la continuidad del contrato coimero celebrado en el 2017 por la administración Vázquez, lo hace a Lacalle Pou mantener en el cargo de fiscal general a un individuo oportunista, a un individuo trepador, a un individuo que está dispuesto a hacerle los mandados a cualquier gobierno? Vale decir, que sea comunista no es impedimento para que le hagan los mandados a Lacalle Pou, y por lo tanto esa investigación esté absolutamente cajoneada como está actualmente, que no ha avanzado para nada. Creemos que efectivamente ese es el motivo por el cual se mantiene en esta administración el fiscal general, que ha dado sobrados motivos para su destitución. Por eso nosotros hablamos de corrupción estructural. La corrupción estructural la permite precisamente un servicio descentralizado delincuencial, un servicio descentralizado para el encubrimiento y la impunidad. Esto no es democracia, esto no es república, los jueces están pintados, el Poder Judicial está pintado, y los corruptos pueden vaciar el país sin ningún tipo de problema porque la Fiscalía General no actúa contra ellos. Después, naturalmente, la corrupción le pasa factura a ustedes, a nosotros. La corrupción genera déficit fiscal, millones y millones de dólares que se van a los bolsillos de los corruptos, y hay que reponerlos. ¿Y quién los repone? No los reponen las multinacionales que vienen amparadas por contratos de inversión que no permiten modificar la carga tributaria, que ya de por sí prácticamente es nula. Entonces les termina pagando el pueblo. El bolsillo del pueblo paga la corrupción, el bolsillo del pueblo paga la impunidad que le da el fiscal general comunista a todos estos casos de corrupción estructural. Vean la información de búsqueda con respecto a todo el negocio de la fibra óptica de Carolina Cose, una empresita de un amigo que la acompaña en la campaña electoral, es la que se hace, que no tiene experiencia en el tema, sin cumplir con los mecanismos de licitación, por designación a dedo, en un negocio de millones de dólares, se contrata por parte del Estado. Ahora, Antel pide una auditoría, pero el fiscal general, ya con estos elementos, podría perfectamente bien solicitar de oficio la investigación del caso, porque se violaron las normas de contratación estatal.
que es la licitación pública, amigos, lo que nos da la mediana garantía de que no sean negocios entre amigos, como este de la fibra óptica entre Carolina Cose y la empresita de Braga. O la corrupción del caso de Alfie, con su consulta privada de Samín Ferrou, que utilizó información del Estado, que la obtuvo siendo ministro de Economía. Y cuando el Ministerio de Economía precisamente es demandado en una acción de nulidad ante el contencioso administrativo, aquí tengo la sentencia, en los autos caratulados Minería Aratirí, Sociedad Anónima contra Estado, Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, cuando el propio ministerio que él ejerció es demandado, este sujeto se presta para hacer un informe, una consulta privada, onerosa, sesgada, contra el propio ministerio que él ejerció, utilizando información reservada que él pudo recopilar por el cargo de gobernante, de ministro que ejerció. Fíjense, amigos, la perversidad de la casta política. Están en el Estado, recaban información sensible, reservada, salen del Estado, hacen dinero a costilla del Estado con la información reservada, a través de una consulta privada. Nos buscan enterrar en un juicio arbitral por 3.536 millones de dólares. Y después el presidente de la República, porque la culpa no es de Alfie, la culpa del presidente de la República, que con todos estos elementos, con esta sentencia que demuestra por los considerandos de carácter técnico-jurídico que la consulta de Alfie es un disparate, que solamente se justifican los disparates por la guita que agarró, que embolsó, después la calle Pou lo trae nuevamente al gobierno, lo trae nuevamente al sector económico, lo trae para recortar el dinero de los obreros, empleados uruguayos, para empobrecernos. Claro, Alfie loco de la vida, juntando guita para entregársela a Samín Ferrou en caso de que elementos de carácter formales impidieron que prosperara la demanda de proceso arbitral, pero aspectos de carácter formales. Sustancialmente, lo que hizo Alfie fue preconstituir prueba, como ya lo he dicho. O, por ejemplo, la otra consulta, que aquí la tengo. Aquí tengo la consulta de Gonzalo Fernández, la consulta de Gonzalo Fernández para Paco Casal, para beneficiarlo en el tema de la televisación, del fútbol, que claramente desde la Secretaría de la Presidencia, cuando era secretario de la Presidencia, obró en favor de Paco Casal, con el cual tenía un vínculo de carácter profesional. Aquí tengo el acta donde claramente Nelson Fernández, me rectifico, el director de la DGI en el 2007, Nelson Hernández Lamarque, aquí está su testificación, acá está el acta del juzgado, dice que sí, que se lo voy a leer lo que dice, porque trata de disimular la injerencia de Gonzalo Fernández a favor de Paco Casal. Con el doctor Fernández tuve una reunión en ocasión de que él era secretario de la Presidencia, el cual me manifestó su preocupación por la trascendencia pública que podría derivar del caso. Se refiere del caso Paco Casal DGI. En ningún momento hubo ningún tipo de pedido por parte del doctor Fernández, simplemente tratar de conocer o estimar cuáles serían las derivaciones públicas de una acción vinculada con este caso. Claro, Gonzalo Fernández no es nabo, no es choto. No le va a ir a decir de frente y mano, no actúe contra Paco Casal. Y si así hubiera sido, él no lo va a decir en el juzgado.
Pero evidentemente de esta declaración emerge que el secretario de la Presidencia se estaba preocupando por un tema particular de Paco Casal y le estaba diciendo a quien tenía la titularidad para ejercer una acción contra Paco Casal, fíjate las derivaciones que puede tener una demanda que vos vayas a hacer. Nada más y nada menos que un funcionario del equipo económico sujeto a la jerarquía del Poder Ejecutivo, del presidente Tabaré Vázquez, del cual Gonzalo Fernández, además de ser secretario de la Presidencia, era el abogado personal. Bueno, amigos, aquí estoy, documentado. Aquí está cómo actúan los Alfie, cómo actúan los Gonzalo Fernández, los Toma, los Puntigliano. Lo que se llama la puerta giratoria. Un día están en el Estado, cobran del Estado, hacen negocios con el Estado, después salen a la actividad privada, vuelven a lucrar contra los uruguayos. Después hay un presidente que, pese a todo ese comportamiento obviamente inmoral, lo vuelve a traer al gobierno. La culpa, insisto, es compartida. La culpa en su momento fue de Vázquez por tener a Gonzalo Fernández. La culpa es de la calle Pou por tener a Alfie. La culpa es de los uruguayos que votan reiteradas veces a esta casta política putrefacta, que no tiene ningún problema en actuar con esta deslealtad, actuar metiéndole la mano en el bolsillo a los uruguayos. Y hay un conjunto de adulones, de alcahuetes, que frente a quien denunciamos este tipo de comportamiento netamente antiético, inmoral y en muchos casos antijurídico, criminal, salen a hacer la defensa a ultranza. ¿Por qué todos estos casos terminan en archivo? ¿Por qué todos estos casos ruinosos en que los uruguayos terminamos pagando millones de dólares terminan en el archivo? Ya se los expliqué. Golpe de estado técnico. ¿Por qué sale un Bordaberry a defender desesperadamente a Alfie? Porque Bordaberry trabajó para el Banco Mundial, trabaja para los banqueros igual que Alfie. Son los niños mimados de las calificadoras de riesgo. ¿Por qué creen que el doctor Lacalle Pou lo trajo a la OPP? Son imposiciones, los perros guardianes, Moody's, Fitch, Standard & Poor's. ¿Y a quién buscan? Y buscan al que vende la patria. No van a buscar al soberanista, al nacionalista, al que se la juega por el pueblo, al que le daría batalla para que no tuviéramos que soportar políticas de exacción, de expoliación. Estos son los niños mimados de las calificadoras de riesgo, que quieren tipos que le recorten al obrero, que le coman la cabeza al pueblo uruguayo, que se le saqueen los recursos naturales para satisfacer los intereses, naturalmente, de las corporaciones. Por supuesto. Ahora le dio el sionismo uruguayo el premio Jerusalén a Bordaberry. Claro, ¿cómo no le va a dar el premio Jerusalén a un Bordaberry? Se opera para el sistema financiero sionista internacional, de la misma manera que opera Alfie para los banqueros sionistas que son nuestros acreedores. Es así, amigos. ¿Y quién es el conspiranoico? ¿Quién es el loco? El doctor Sayo. ¿Por defender qué? A ustedes, el erario público, la DGI, la patria, la soberanía. Pero ¿saben qué? Esto nos da más fuerza aún. Y ya estamos formando nuestro partido, que se llama Dignidad Soberana, Identidad Soberana. Permítanme la rectificación. Identidad soberana, que releva, sin lugar a ninguna duda, la dignidad que debe tener el político cuando de soberanía se trata. Identidad soberana. ¿Por qué identidad soberana? Les voy a explicar. Este nombre no lo acuñamos nosotros. Este nombre fue aprobado por un conjunto de militantes y es autoría intelectual
del militante, del forzado militante Pavlo Kovac. Y la explicación de Pablo para este nombre vale la pena reproducirla. La cleptocorporatocracia es un conjunto de corporaciones que buscan un poder global, mundial. Para buscar ese poder mundial y plasmarlo en realidad, deben debilitar, socavar, eliminar el concepto de soberanía nacional. Nada odia más el globalista, nada odia más el cleptócrata que la soberanía nacional, que el Estado nacional. Frente a esa entonces estructura internacional hegemónica, maléfica, que es la cleptocorporatocracia, los pueblos deben unirse bajo el concepto de nación soberana, bajo el concepto de identidad nacional soberana. Porque de esa forma, mancomunados y unidos, con el criterio de identidad nacional, con la dignidad que ello implica, vamos a estar por lo menos en un nivel de resistencia adecuado, posible. Nos quieren atomizados, nos quieren divididos. Divide y reinarás. Todo tipo de división. La lucha del hombre contra la mujer, la lucha del burgués contra el proletario, la lucha entre las religiones, las luchas económicas, las chacritas, nos tienen que dividir. Porque si nos juntamos bajo el criterio de identidad soberana, y cuando hablamos de soberanía, hablamos de la soberanía que radica en el pueblo, en los habitantes de la nación, estamos creando precisamente el elemento de carácter idiosincrático, emocional, afectivo, psicológico, que nos permite la resistencia unidos. Estamos precisamente realizando la estrategia espejo, la que ellos no quieren, la que ellos de todas maneras, incluso a través de disidencia controlada y de infiltración, buscan obstruir, eliminar el concepto de identidad soberana, el orgullo de ser uruguayo, el orgullo de luchar codo a codo los uruguayos por un Uruguay actual y futuro mejor, enfrentando todas estas estrategias divisionistas de atomización, que buscan la atomización para podernos expoliar, para corrompernos, porque eso quiere la clase política. Quiere este tipo de sujeto mercenario, vendepatria, y los quiere en el gobierno. Y odia al político con criterios de identidad soberana, de respeto al pueblo, de jugársela por el pueblo, de pensar en un futuro para nuestros niños, bajo el concepto de identidad soberana, de identidad de uruguayo. Ellos quieren hablarnos del globalismo, nos quieren hablar de los organismos internacionales, nos quieren hablar de un mundo cosmopolita, no nos quieren soberanistas y nacionalistas, porque saben que los organismos internacionales están absolutamente dominados por ellos. Absolutamente dominados por ellos. Como lo está la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Amigos, tengo problemas en el canal de YouTube, lo lamento. Seguimos por nuestro muro de Facebook. Ahí creo que retomamos el canal de YouTube. No se preocupen, de todas maneras, lo vamos a subir al canal de YouTube. También les quiero hacer una aclaración. A todos los buenos amigos que nos mandan mensajes de diferente manera, los leo, los aprecio. Aprecio la crítica, aprecio el halago. Quiero que sepan que estoy en un permanente y continuo contacto con vuestros mensajes. Les decía que va a circular
a nivel de las redes el formulario, por lo menos la foto del formulario, que necesitamos que luego ustedes materialmente lo firmen para la presentación ante la Corte Electoral de este partido llamado Identidad Soberana, que es anticleptocorporatocrático, que es soberanista, que es nacionalista, que es ecologista, que es animalista, que se preocupa por los menos privilegiados porque es artiguista. Porque enfrentar la cleptocorporatocracia es defender precisamente al pueblo y es exaltar el comportamiento artiguista. Tiene todos estos componentes, amigos, que son componentes excelsos. No decimos que no debemos cooperar con nuestros hermanos de los distintos países. Por supuesto que debemos cooperar. Por supuesto que estamos dispuestos a políticas regionales, pero siempre respetando la identidad nacional y anteponiendo los intereses del pueblo uruguayo a los intereses de las corporaciones. Porque saben una cosa, los intereses de los pueblos, sobre todo los pueblos colonizados, expoliados, son comunes. Las grandes diferencias y las grandes peleas que se generan son asusadas, instigadas por las corporaciones, por su afán ilimitado de lucro. Gobiernos soberanistas, gobiernos nacionalistas, que no estén presionados, condicionados, corrompidos por las corporaciones. Por supuesto que pueden llegar a una sana cooperación. Lo que no permite la sana cooperación son las corporaciones que ponen gobiernos títeres, que ponen mercenarios vendepatria al frente del gobierno. Tanto cuesta al uruguayo entender eso. Los ejemplos que ponemos son tangibles, amigos, con las pruebas documentales, que el que se quede con las ganas de leerla puede pasar por mi estudio y ver las copias. Así que afirmar por identidad soberana viene a luchar contra la corrupción como lo ha hecho el doctor Gustavo Salle, que lidera este partido desde el 2006 a la fecha, jugándosela en los juzgados, buscando justicia en los juzgados. No hemos tenido éxito. Parcialmente. Lo tuvimos con Pluna, por ejemplo, aunque no como debiéramos. Deberían haber ido presos Vázquez, Astori y Rossi, sin lugar a ninguna duda. Presos, los tres. Fue una estafa. Pero fue una estafa en la que participaron ellos tres contra el pueblo uruguayo. No es que a ellos los haya inducido en error, como dice la sentencia o como dice el fiscal. No, no. Eso es porque no se animaron. Luchando contra carpetas y carpetas de denuncia. Fripur, Alur, regasificadora. UPM, el contrato indecoroso. Y resulta que cuando usted, ministro Heber, llega al gobierno, lo primero que hace es ratificar, corroborar, aun cuando estaba amparado por una cláusula de fuerza mayor, la conducta criminal del gobierno del fraude amplio. Son continuismo puro y duro. Son continuismo puro y duro. Ahí lo tiene el fiscal general y tiene la ratificación en la LUC del golpe de estado técnico. ¿Y por qué? Porque conviene la impunidad, conviene el encubrimiento, conviene tener un servicio descentralizado delincuencial que haga lavado de dinero, como lo hizo con el caso del Turco y como lo hizo con el caso de Balcedo. Identidad soberana, partido que va a luchar por los más desposeídos, contra la cleptocorporatocracia, contra el banquero Walrós, ese dueño del Uruguay, al cual precisamente le entregaron la patria gobernantes como Mujica, Vázquez, Luis Lacalle Pou, ministros como Rossi, Luis Alberto Heber,
que ahora se estará mordiendo la lengua por haber dicho que era un contrato indecoroso, que ahora lo tiene ratificado, que es un agujero negro, amigos, que va a buscar la derogación total y absoluta del golpe de Estado técnico. Las leyes 19.293, 19.334 y 19.483, que va a empoderar nuevamente al Poder Judicial de las potestades de contralor, de garantía, volviendo al sistema republicano, porque somos un partido democrático y republicano como ninguno. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y no un poder judicial con jueces que emanen de la escuela de matrización, que es la escuela de jueces, el CEJU. Al diablo con el CEJU. Eliminar el CEJU. Todo lo que sea matrización, todo lo que sea avasallar la libertad individual del ciudadano y de los magistrados, al diablo, al carajo con eso. Queremos al ciudadano libre, queremos la libertad. Queremos al magistrado que juzgue conforme a su leal saber y entender, y que no sea un soldadito del fiscal comunista Jorge Díaz, del zar, del Putin. Y me refiero al Putin ruso, no a otra cosa, que parece ser Jorge Díaz en la Fiscalía General con las potestades inconstitucionales y con los abusos que realiza. Ese es el Uruguay que queremos. Un Uruguay que le va a dar espacio fundamental a la libertad individual, al emprendimiento individual. Vamos a proteger al uruguayo. No vamos a hacer lo que han hecho estos gobiernos entreguistas, que además son perversos. Porque fíjense, utilizan el poder del Estado para darle todo tipo de beneficios extorsivos y exoneraciones a las corporaciones. Y los beneficios que le da a las corporaciones se los factura al pueblo, al pobre pueblo. Eso es una conducta cobarde, amigos. Yo lamento que hay un 96% de los uruguayos que les gusta la conducta cobarde, les gusta la corrupción estructural, les gusta el agua podrida, les gusta tener el sistema de casta corrupta privilegiada, putrefacta que tenemos. Pero no debería ser así, de ninguna manera. ¿Quieren venir los capitales extranjeros? Por supuesto que tienen que venir los capitales extranjeros. No lo vamos a impedir. Lo que no vamos a ceder es en las extorsiones. Voy en tanto y en cuanto te pueda pudrir el agua. Voy en tanto y en cuanto no tenga que pagar los impuestos que paga el empresario uruguayo. Voy en tanto y en cuanto tenga un sistema judicial comprado que jamás me va a hacer cumplir con las normas. Voy en tanto y en cuando el Estado sea socio mío para que yo pueda hacer cualquier cosa, depredar el medio ambiente, contaminar el agua y tirar unos pocos puestos de trabajo a cambio de estos contratos leoninos, coimeros. De ninguna manera. Venga el capital extranjero, venga a ganar, no hay ningún problema, no hay empresario que no quiera ganar. Yo en el ejercicio de la profesión, por supuesto que quería ganar. Pero no el abuso, no la extorsión, no la corrupción, no la cobardía. No darle la exención a UPM y matar al obrero, empleado y empresario nacional. No, no. Eso deben de patria y de cobarde. Deben de patria y de cobarde. Porque no tiene bien puestos los atributos masculinos para decirle a las multinacionales, para decirle a las agencias calificadoras de riesgo, no sean extorsionadores, no sean abusadores, no sean usureros, no sean cobardes. Claro, pero para tener ese tipo de conducta de gobernante, tiene que tener un pueblo unido. Tiene que tener un pueblo con conciencia de identidad soberana y nacional. Tiene que eliminar de los puestos públicos al vendepatria, al mercenario, al que prioriza el bolsillo de él a cambio de joder al resto de los uruguayos, joder al Ministerio de Economía y Finanzas, del cual en su momento fue titular. No, con ese tipo de uruguayos no hacemos patria, amigo, de ninguna manera. No podemos reeditar lo que sucedió con Artigas. Tenemos que tener un comportamiento coherente, digno, de identidad soberana. Que el político que enfrenta la cleptocorporatocracia, que enfrenta la corrupción, se sienta respaldado,
por un pueblo unido, bajo el concepto de identidad soberana. Si no, es imposible. Y es importante que ustedes, a la hora de votar, voten en este sentido. Adviertan, amigos, yo estaba viendo todo esto de la pandemia, esta arma biopsicosocial imperialista, cleptocorporatocrática, para sojuzgar definitiva y totalmente a la humanidad. Veo cómo se prestan una cantidad de médicos activamente, otros por temor se prestan en la omisión. Y yo me pregunto, los veo tan solícitos a algunos médicos para salir a hablar del COVID, pero no veo médicos hablando de los agrotóxicos, no veo médicos hablando de la cadena alimenticia con todos los elementos de carácter químicos que enferman, no los veo hablando de la contaminación del agua, no los veo hablar de todo tipo de contaminación que sucede y que naturalmente obran contra el cuerpo de los uruguayos, contra la salud de los uruguayos. Ahora resulta que los médicos tomaron la televisión en la campaña de terrorismo sanitario. Yo lamento mucho los fallecimientos y no estoy libre de fallecer. Nadie está libre de fallecer. Y son muy lamentables. Pero son muy lamentables. Eso no significa que nosotros tengamos que claudicar en desenmascarar la metodología que tiene la élite para nuestra dominación. Eso no nos impide decir que hay una cantidad de médicos que no están hablando porque tienen miedo. Eso no nos impide manejar estadísticamente las muertes y demostrar que de ninguna manera podemos estar hablando de una pandemia con el número de fallecidos. De ninguna manera podemos hacer caso al testeo que nos mete la prensa, el 4, el 10, el 12, BTV, a prepo 50 minutos por día, cuando se habla precisamente de los defectos que tiene el PCR, de lo inapropiado que es. Cuando nos quieren meter el tema de los asintomáticos, enfermo pero que no tiene síntomas de enfermedad. No, miren amigos, ya hay muchísimos médicos internacionales enjundiosos jugándosela. Pero ¿saben qué? Si ustedes ven el precio de las vacunas y el número de eventuales vacunados, se van a dar cuenta que este es un negocio billonario en dólares. Se van a dar cuenta que los lobbies, los cabilderos, la mafia de los laboratorios que forman parte de la cleptocorporatocracia se están jugando mucho desde el punto de vista económico. Pero a su vez, si empiezan a analizar los componentes que tienen, yo solamente me voy a referir a lo que la propia Pfizer dice y que todas las otras también lo tienen, que es el mensajero, la posibilidad de la modificación genética, el peligro que ello implica. La herramienta, el arma que se le está dando a estos laboratorios que conforman la cleptocorporatocracia para incidir sobre nuestro cuerpo. Bueno, de eso se trata. Se trata de un arma de dominación. Y nosotros nos vamos a seguir oponiendo, vamos a seguir denunciando que esto es una farsa, no porque el virus no exista, sino que estamos hablando de la letalidad, estamos hablando de ese programa ideado para la vacunación. Y esta gente actúa a largo plazo. Nos van a ir cercando. No nos van a decir es obligatoria. Muy probablemente cuando vaya a la aerolínea, o cuando vaya al trabajo, o cuando vaya a la escuela, le diga, si no está la vacuna, no puede entrar. Y eso es por vía tangencial la obligatoriedad. Esa es la violación del derecho primigenio, originario, soberano, de mandar
sobre mi propio cuerpo. El derecho que ustedes tienen de mandar sobre su propio cuerpo, que va a ser avasallado por el poder coercitivo del Estado, en este maridaje perverso de lo peor del comunismo con lo peor del capitalismo, que ahí lo tenemos, plasmado en China. Bueno, amigos, identidad soberana. Excelente nombre, aprobado por una gran mayoría de militantes, creación intelectual de Pablo Kovac, un hombre inteligente, instruido, un proletario con mucha instrucción, que dio esta muy buena idea y que gustosamente nosotros hemos acogido. Nace identidad soberana, nace un partido político que va a priorizar al pueblo uruguayo, la nación oriental, que va a luchar contra la extorsión y la corrupción de la cleptocorporatocracia internacional. Esperamos su adhesión. Esperamos lograr un cambio idiosincrático. Esperamos poder luchar contra la partidocracia apátrida que nos vende y en la que están incluidos toda la casta política. O sea que nace la excepción a la putrefacción de la casta política uruguaya. Esperamos su apoyo. Muchas gracias. Un abrazo.